Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda ser fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, el Dios En la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los pasos que hemos trazado. Hemos estado hablando durante este mes acerca del trabajo y hoy continuamos en cuanto al trabajo. Hablaremos un poquito en cuanto a la ética del trabajo, la importancia de cómo nosotros trabajamos, por qué lo hacemos y cómo Dios nos indica en su palabra y nos aconseja que lo debemos hacer. Cuando hablamos del trabajo, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que muchos de nosotros a veces trabajamos demasiado y trabajamos muchísimo. Y el trabajo pudiese llegar a ser obsesivo. Cuando el trabajo es obsesivo, hermanos, las cosas empiezan a dejar de funcionar correctamente. Dios, cuando hace las lumbreras y cuando hace la noche y hace el día, lo hace con el propósito de que el hombre sepa que se trabaja de día y no de noche. Pero con la electricidad, ¿cuántos de aquí no trabajamos ya en la noche, a medianoche? Y el trabajo se puede hacer muy, muy obsesivo. Es más, Dios nos creó realmente y diseñó el trabajo para que trabajemos y vivamos. No nos diseñó para que vivamos y trabajemos, que es algo distinto. En los años 80 y 90 se dio algo interesante en cuanto a la ética del trabajo y se pedía que se trabajase demasiado. Entre más trabajabas, eras mejor empleado, decían ellos. Luego se dio la tecnología y se pensaba que con la tecnología la gente dejaría de trabajar, pues la misma ayudaría al trabajo de la persona. Pero lo complicó todo. De tal manera que con la tecnología, aquellos que alguna vez trabajamos y que utilizamos el correo electrónico y otras cosas, ahora el trabajo sucede que se trasladó a la casa. Y no solamente trabajábamos en el trabajo, sino que trabajábamos ahora en la casa y que a veces durante las vacaciones trabajábamos, así que el trabajo se volvió obsesivo. Por eso ahora hay muchas leyes que tratan e intentan de que ya los correos electrónicos no se contesten en casa y que ya cosas del trabajo no se hagan en casa. Y luego el COVID complicó más las cosas, porque el COVID aventó a toda la gente a trabajar desde sus casas y la gente no puede cambiar ese switch. Estoy en mi casa, estoy descansando o estoy trabajando, tengo que trabajar o tengo que descansar. Y realmente pues hay un switch, hay un cambio total. ¿Trabajo en pijamas o me pongo unos pantalones o qué es lo que hago? Y entonces empezamos a confundir la parte de lo que es el trabajo y a veces el trabajo puede ser muy, muy obsesivo. La ley de Dios nos dice esto, hermanos, en cuanto al trabajo. El salmista 127:2 nos indica esto. Uno debe de confiar en Dios porque si Él no hace el trabajo, no importa cuánto trabajemos nosotros. Mira, dice la Escritura, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores,
pues que a su amado dará Dios ¿qué? El sueño. ¿Qué te está diciendo Dios? La primera regla es que si tú eres una persona obsesiva en cuanto al trabajo, dice Dios, no, así no son las cosas. Tú trabaja y yo voy a hacer la obra. Yo voy a confirmar de tus manos tu trabajo. De otra manera, está de más que te levantes temprano y que te vayas tarde. ¿Cuánta gente, hermanos, vive 2 o 3 trabajos tiene y ni así puede salir adelante? Porque como decía Salomón, entre más crecen los bienes, más también crecen los que los consumen. Realmente estamos al revés. ¿Qué dice el salmista 90:17? Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Fíjate, él clama, el salmista, y dice, Dios, que tu luz sea sobre mí. ¿Para qué? Dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Qué indica, hermanos? Que Dios, es como si Dios fuese el quality control, el control de calidad. Podemos hacer muchas cosas, pero el control de calidad dice esto sirve y esto no sirve y te lo avienta para el suelo. Dios realmente es el que confirma la obra de nuestras manos. Y en nuestra ética deberíamos colocar que sea Dios y que le pidamos siempre a Dios que Él confirme la obra ¿de qué? De nuestras manos. Dice así el salmista, sí, la obra de nuestras manos ¿qué? Confirma. Por lo tanto, si vemos a Dios, la ética no solamente debe ser que sea Él el que prospere, que sea Él el que confirme, que sea Él el que bendiga, sino también, hermanos, que aprendamos a imitarlo a Él en cuanto al trabajo. Fíjate que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Si vemos, por ejemplo, Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 22, nos daremos cuenta, hermanos, en Proverbios 8:22, que el mismo Dios, el cual es dueño de todo, es creador de todo, nos da el ejemplo de no ser obsesivos, sino de imitarlo y aprender a descansar. Fíjate que Dios nos dice ahí en Proverbios 8:22, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de ¿qué? Antes de sus obras. ¿Qué está diciendo Dios? Dios trabajó, Dios trabaja, Dios nunca cesa de trabajar. Sí estamos diseñados para trabajar, pero no para vivir para trabajar, número uno. Sí estamos diseñados para trabajar, pero trabajar y que Dios apruebe, confirme y bendiga la obra de nuestras manos. Y sí estamos diseñados para hacerlo porque Él lo hizo, para que aprendamos a cómo Él lo hace. Y esto es una parte de delegar, de aprender de esta parte. Dios descansó al 7º día. ¿Tenía que Dios descansar? ¿Por qué lo hizo? Para ejemplo nuestro lo hace. Pero también, ¿qué dice, hermanos? Si trabajamos con Dios y si obramos con Dios, porque Él aún antes de sus obras lo hizo, y Él siempre está trabajando, la obra del Señor nunca cesa, indica que nosotros tampoco nos podemos también detener. No nos podemos detener porque esto puede ser contraproducente totalmente para nosotros. Fíjate que en la primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 9 nos dice esto. A mí me gustó mucho, hermanos. Este mes me ha gustado mucho porque la iglesia ha estado muy activa este mes, hermanos. Por todos lados hay actividades, ¿no? Están los hermanos ancianos reuniéndose de un lado y los niños de otro lado y los jóvenes de otro lado. Y quiero felicitar públicamente al hermano Marcos, que hizo un súper excelente trabajo con el hermano Sergio y con su supervisión. Increíble, ¿eh? Una vez nos visitó alguien y dijo, oye, esto es mucho trabajo, esto de hasta para tomarse fotos, esto es mucho trabajo, dice. Le digo, sí, pero para nosotros ya es normal, ¿no? Esto cada mes pasa. Fíjate tú, hermanos, cómo se trabajan en los matrimonios, cómo una lección de matrimonios puede beneficiar mucho a estos matrimonios que fueron presos. Fueron muchos el viernes. Y luego, ¿qué pasa, hermanos? El trabajo que fue para ellos, nuestro hermano Marcos expresaba, decía, híjole, ahora sí mis respetos porque nos tocó a nosotros, ¿no? Y esta es la parte, Dios quiere que nuestro hermano y que nuestra hermana y que todos estemos trabajando todo el tiempo, hermanos. Porque es parte de Dios, o sea, Dios nos da descanso, sí, pero lo demás quiere que lo trabajemos, que estemos trabajando y trabajando para su obra. Ayer los varones nos reunimos, platicamos, luego fuimos con los jóvenes, estamos así como ocupados. Eso es bonito, hermanos, es parte de la vida.
¿Por qué? Porque así como Dios, dice la Escritura en el capítulo 3 de la primera carta de Corintios, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de ¿quién primero, hermanos? De Dios. Fíjate qué hermoso. O sea, que Dios me diga que soy su colaborador, qué bello, ¿no? O sea, que lo que yo hago para su honra y gloria, sea en mi familia, sea en la sociedad en la que trabajo, en la compañía, en la iglesia, estoy colaborando con Dios. Es algo bello, hermanos. Y si colaboro con Dios y dice, y vosotros sois labranza de Dios, ¿edificio qué? Edificio de Dios. Edificio de Dios. Qué hermoso ser colaboradores entonces de Dios. Esto es bello, hermanos. Pero para colaborar, hermanos, tenemos que estar activos. Tenemos que trabajar. Tenemos que estarnos moviendo. Nosotros sabemos esto en la regla de aquí del invierno, ¿verdad? Aquellos que tienen más de un automóvil, hay gente que tiene más de uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. Nosotros cuando viajamos y duramos tiempo fuera y es invierno, llego y ¿qué hago? Llego y prendo el automóvil. ¿Y por qué lo prendo? Lo dejo prendido una media hora para que la pila vuelva a ¿qué? La batería vuelva a recargarse. Es parte de la regla, ¿verdad? Y todos sabemos esto, hermanos, que si tú dejas el automóvil en tu casa y no está activo, aunque sea carro nuevo, hermanos, se empieza ¿qué? A descomponer, se empieza a caer. Fuimos creados para movernos, para activarnos. Todo está creado. Le decía a los hermanos el viernes, nuestro ser está creado de esa manera. Todos nuestros seres internos, nuestras partes internas, nuestros miembros internos, todos nuestros órganos trabajan todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo están trabajando y trabajando y trabajando. Si el corazón deja de trabajar, ¿qué? Nos llegamos a morir. Si el riñón deja de trabajar, ¿qué? Tenemos problemas. O sea, y si el hígado va a trabajar, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucedería? O sea, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. O sea, nuestros órganos trabajan todo el tiempo. Entonces, hay algo que sucede entre nuestros órganos y nosotros. Y se le llama la voluntad. La voluntad determina si vamos a trabajar o no vamos a trabajar. Fíjate qué interesante, hermanos. Entonces, cuando habla de que somos colaboradores de Dios, fíjate cómo dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 2, hablando de colaboradores. Si yo soy un colaborador de Dios, si yo trabajo para la obra de Dios, si yo me activo en la obra de Dios, dice ahí Pablo, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor, dice ahí, de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, si somos colaboradores, Pablo veía a Timoteo como un ¿qué? Colaborador. En Colosenses 4, versículo 11, habla acerca de esto Pablo y dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Fíjate, la importancia de activarse, la importancia de ayudar, la importancia de colaborar. O sea, el trabajo no debe ser obsesivo, no, pero hay que trabajar bien, hermanos. Hay que trabajar duro cuando se trabaja duro. O sea, ¿qué indica esto? Que para ayudar dentro de la iglesia hay que trabajar, es parte de la vida. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y todo en la vida, hermanos, cuando hablamos de duro, hermanos, la mejor manera es una herramienta, ¿ok? Para clavar un clavo, el martillo, hay una parte del martillo que necesita ser duro, hermanos. En la tierra, hermanos, para poder sacar la tierra, hay una parte de la pala que necesita ser dura. Es más, en las computadoras, para que funcione, hay un disco que tiene que ser, hermanos, duro. El hard disk le llaman. O sea, el trabajo es duro, hermanos, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Cuando uno trabaja, hermanos, uno es bendecido. Entonces, ¿qué indica eso, hermanos? Que el trabajo duro trae bendición, no obsesivo, duro. Hay que trabajar en forma dura. El hombre será saciado de bien y del fruto de su boca, y le será pagado según la obra, ¿qué? De sus manos. Trabajo duro. Dice la Escritura, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será, ¿qué? Tributada. Claro, porque en cuanto a la ética, hermanos, si no trabajamos en forma dura, para todo lo que hacemos, hermanos, para tu matrimonio hay que trabajar duramente, hermanos. No suave, no suavecito, no. Tienes que trabajar duramente. Para la educación de los hijos tenemos que trabajar duramente. Para nuestro trabajo hay que trabajar también duramente, hermanos.
Si no lo hacemos de esa manera, hermanos, ¿cómo Dios nos va a confirmar? Imagínate si hiciéramos todo blandito. Pues no, porque hay veces para clavar se requiere lo duro. Para sacar la tierra se requiere lo duro. Para funcionar y guardar se requiere lo duro. La mano de los diligentes, señora, para la diligencia no. O sea, cuando hablamos de ética, Pablo tenía una ética increíble. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 12, dice Pablo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, trabajar dentro de la iglesia es un trabajo duro. Tú te podrías pensar, hermanos, ¿qué sucedería si así como le metes tan duro en el trabajo, lo hicieras en la iglesia? ¿Cómo traería beneficio a tu vida espiritual? Tú te pones a pensar que así como le metes duro en el trabajo, hermanos, lo pones en tu matrimonio. ¿Puedes ver los beneficios que traería tu matrimonio? O sea, tú te pones a pensar que así como trabajas duramente, lo hicieras con la educación de tus hijos, ¿ves la bendición que traerías, hermanos? O sea, es que tenemos que trabajar. Nuestro horno está trabajando todo el tiempo. ¿Por qué nosotros no queremos trabajar? Pablo tenía una ética ¿de qué? De trabajo. Imagínate si mi ética de trabajo sería: nomás predico aquí ya acabé y afuera no hago nada, hermanos. O sea, ¿qué tipo de ética es esa, hermanos? O sea, si el trabajo hay que trabajar todo el tiempo. Parte de la ética del trabajo es estar ocupados, pero no obsesivamente. En la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, Pablo habla también y habla de este tipo de trabajo e indica cómo se debe de trabajar y por qué se debe trabajar y por qué él lo hacía. 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad, o sea, no ser obsesivos, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos, ¿qué? Mandado. O sea, es parte de la ética del trabajo. Tenemos que trabajar porque es parte de lo que Dios indica. Es parte de lo que Dios dice. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 28, lo dice también así. Dice, el que hurtaba no hurte más. El que haga fraude no haga más fraude, dice. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué? Necesidad. O sea, fíjate, la ética de Pablo se puede ver a través de toda la Escritura. Trabajo. Y tenemos gente muy trabajadora, hermanos. Yo creo que la iglesia en Elgin es muy trabajadora. O sea, no voy a decir todos, ¿no? Ahí tenemos 3, 4 desempleados, ¿verdad? Flojones, ¿verdad? Pero la mayoría es trabajadora. O sea, es gente que le mete. Pero fíjate si lo hicieras de la misma manera dentro del pueblo de Dios, dentro de tu familia, dentro de la iglesia. Yo quisiera que este versículo lo tengan en la mente, hermanos, porque cuando hablaba de que qué es lo que impide, si nuestros órganos están moviendo todo el tiempo, hermanos, es increíble. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo duran los autos? 10, a lo más 20, ¿va? Máximo 30, hermanos. Pero fíjate cómo Dios hizo el cuerpo, hermanos, que colocó, hermanos, los pulmones, y los pulmones, hermanos, están todo el tiempo haciendo esto. A ver, deja el carro prendido 10 años así todo el tiempo a ver si aguanta. Deja tu computadora prendida todo el tiempo a ver si aguanta. Fíjate cómo Dios. Es más, si tus pulmones dejan de funcionar o tienes problemas. ¿Y qué sucede con los pulmones? Cuando uno empieza a hacer, hermanos, ejercicio cardio, se empiezan a, ¿qué, hermanos? A fortalecer. O sea, ¿qué hace? Entonces, no es que nuestro cuerpo no lo pueda hacer. Estamos diseñados para trabajar duramente, hermanos. ¿Dónde está el secreto? En la voluntad. El deseo del perezoso, dice, le mata, dice Salomón. Porque sus manos, ¿qué, hermanos? No quieren, ¿qué, hermanos? Trabajar. O sea, tu vida espiritual es un reflejo del trabajo espiritual que haces en tu vida espiritual. Tu familia es un reflejo del trabajo que haces en tu familia. O sea, esto está determinado que si tú le dedicas tiempo y trabajo duro a lo que tú sea que hagas, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir.
Pero lo difícil es, ¿cómo le hago para equilibrar todo esto? Porque, ¿cómo le hago para trabajar duro en el trabajo, llegar con los hijos y trabajar duro con los hijos, y con la esposa trabajar duro, y luego en la iglesia? Es mucho, hermanos. Pero tus pulmones, ¿acaso te dicen, te voy a dar ese tipo de oxígeno que necesitas nada más en el trabajo, y cuando salgamos, descanso, me vas a dejar ver la tele, ¿ok? No voy a hacer nada. ¿No hacen eso los pulmones, hermanos? Estás dormido y tus pulmones... Dormido, hermanos. ¿Qué indica? Que tenemos la capacidad de, ¿qué, hermanos? De trabajar, pero se tiene que querer. Podríamos decir claramente entonces, hermanos, que ¿qué? Podríamos decir que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren. Y podríamos decir que el fracaso espiritual, hermanos, de un miembro se encuentra en rehusar trabajar duro para el Señor. Y no es que no podamos, hermanos. Es que no, ¿qué, hermanos? No queremos. No queremos. No es que no podamos, es que no queremos. Y entonces, si rehusamos el duro trabajo del Señor, ya veo, se viene una actividad, se viene esto, no, yo mejor de lejitos. Ah, qué bueno sería que tus pulmones te dijeran eso, ¿a poco no? ¿Vas a trabajar? No, ¿sabes qué? Yo de lejitos te voy a dar oxígeno. De lejitos te la aviento el viento. Ándele, respire. No es posible, hermanos. Tiene uno que meterse en el trabajo, porque el cuerpo lo puede hacer, pero no lo quiere hacer. Nunca digas no puedo. Es mejor decir no quiero. Yo pregunto siempre, ¿alguien puede hacer esto? Mejor lo voy a cambiar por decir, ¿alguien quiere hacer esto? Porque no está en el poder, sino en qué, hermanos, en el querer. Ahora, cuando nuestro trabajo es negligente, ¿qué sucede entonces si no trabajamos, hermanos? Si no trabajamos, empieza a haber un efecto dominó. Empezamos a tener problemas. Si no trabajamos, si lo hiciéramos en las compañías a las que trabajamos, simplemente nos corren. Nos corren. Pero, ¿cómo hacer eso aquí? 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre ¿qué? Disipador. Ahí Proverbios 21, versículo 25 también dice lo siguiente. Dice así, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren ¿qué? Trabajar. Pablo lo dice en Tesalonicenses cuando habla de ello, y dice ahí en la primera carta en el capítulo 5, el versículo 14, cuando dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, ¿para qué? Para con todos. Yo recuerdo, hermanos, cuando Caleb estaba chiquito, que lo podía yo cargar. Ahorita últimamente Caleb me dice, yo déjate cargo, siempre está todo, déjate cargo, papá, porque me puede cargar ya, ¿no? Déjate cargo. Ok. Pero cuando estaba chiquito, hermanos, cargábamos a Caleb. Es la belleza de los hijos, hermanos. Deja de decirte, se va a acabar el día en que los puedas cargar. So, disfruta cuando los cargues. Pero una vez recuerdo Caleb que me hizo trampa, porque Caleb, si lo conoces desde que creció, hermanos, Caleb, mira, no andaba con que... Yo empecé a medirlo así en la puerta de la casa y a los 2 años dije, nah, estaba superando todas mis expectativas muy rápidamente. Pues ya lo dejé de medir mejor. Y siempre Caleb fue grueso, siempre toda su vida fue grueso, o sea, fue pesado, aquellos que lo cargaron saben. Pues un día llegamos, no sé de dónde, y fuimos a dar una clase, llegamos a la clase, estaba yo bien cansado, nos llegamos, y Caleb nos hizo, ¿qué, hermanos? El dormido. Y estaba ya bien pesadote, hermanos, lo agarré así como que... No, y le batallé, ahí voy, bien pesadote, pues con ganas de decirle, levántate, ¿no? Pero hasta le hizo, mano, tú vas a creer, cuando vamos subiendo la escalera, hermanos, le hace, ya bájame, papá. O sea, ¿por qué un niño te hace eso? Pero, hermanos, pues era un niño, ¿a poco no? Pero ¿qué pasa cuando es un hermano en la iglesia? ¿Por qué es lo que está diciendo la Biblia? Dice la Biblia, dice ahí, que sostengáis a los débiles. Hay gente como que se hace la ocupada y no está ocupada. Vamos a hacer esto en la iglesia. Y luego está en la casa bien relax. No, si no tiene nada que hacer. Ya bájame, papá, dice. Hay veces nosotros, hermanos, ¿qué hacemos, hermanos? Cargamos a los que están dormidos. Y no. O sea, el trabajo debe ser duro y eficaz.
debe ser duro y eficaz. Es más, Pablo exhorta a los tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que esté desordenadamente. O sea, el trabajo tiene que ser duro y tiene que ser eficaz. No puede ser un negligente. ¿Por qué? Porque el trabajo, hermanos, debe estar totalmente confirmado. Mira, Dios va a confirmar tu mano, va a confirmar tu obra. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Cuando uno hace las cosas para Dios, hermanos, Dios los va a confirmar. Te lo va a dar, eventualmente te lo va a dar. Me encanta lo que dice Pablo en la primera carta de Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios. Es importante eso, hermanos. Cuando alguien te diga que hiciste buen trabajo en cualquier cosa, siempre en tu mente di: gracias a Dios. Es más, no le tienes que decir a ellos. Si te dice tu gerente: hey, you're doing a great job, dices: oh, en la mente, gracias a Dios. Gracias, porque si te lo agarras es preocupante, hermanos. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, Pablo reconoce que lo que ha hecho, o sea, se aventó Pablo. Pero dice: pero es por la gracia de Dios. Tampoco ignora lo que ha hecho. Antes he trabajado más que todos, ¿qué, hermanos? Qué interesante que Pablo como que se compare, ¿no?